Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más infames de la historia de los Estados Unidos. Entre 1978 y 1991 cometió el asesinato de 17 hombres y adolescentes en Milwaukee, Wisconsin. Sus crímenes, que incluían abusos y la conservación de partes de sus víctimas, conmocionaron al mundo y lo convirtieron en una figura aterradora en la cultura popular. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad familiar, los constantes mudanzas y la figura ausente de un padre alcohólico y egocéntrico. Desde pequeño, mostró un interés inusual por los animales muertos que disecaba y conservaba en su habitación. A los 14 años, experimentó su primer impulso asesino al asesinar a un autoestopista en la carretera. Este acto marcó el inicio de una espiral de violencia y depravación que se extendería por más de una década. Sus crímenes se caracterizaban por una extrema crueldad y perversión. Atraía a sus víctimas, principalmente jóvenes, a su apartamento, donde las drogaba, abusaba y asesinaba. A medida que sus fantasías homicidas se intensificaron, sobre todo a principios de los 80, Dahmer solía ir a bares y clubes gays en Milwaukee para encontrar víctimas. También buscaba víctimas en centros comerciales y otros lugares públicos, atrayéndolos con la promesa de cerveza o dinero. Trabajaba en diversos empleos a lo largo de su vida. Estos lugares no estaban relacionados con la búsqueda de víctimas, pero sí le proporcionaban cierta normalidad de ingresos para mantener su apartamento. Durante un periodo, Dahmer cometió algunos asesinatos en la casa de su abuela en Wisconsin. No solía traer víctimas allí, pero la utilizaba como lugar para cometer los actos y deshacerse de los cuerpos, al menos inicialmente. Luego, profanaba sus cuerpos de diversas maneras y la conservación de partes como trofeos. Su modus operandi fue evolucionando con el tiempo, incorporando prácticas cada vez más macabras. En julio de 1991, una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Dahmer fue arrestado y, tras un breve interrogatorio, confesó sus crímenes. Los registros de su apartamento revelaron una escena de horror, restos humanos, herramientas para la tortura y fotografías de sus atrocidades. El juicio de Dahmer comenzó en 1992 y se convirtió en un espectáculo mediático. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes y la evidencia presentada, el proceso fue especialmente perturbador. Dahmer se declaró culpable de 15 cargos de asesinato y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. En 1994, mientras se encontraba cumpliendo condena en una prisión de Wisconsin, Dahmer fue asesinado a golpes por un compañero de celda. Su muerte puso fin a la vida de uno de los asesinos en serie más infames de la historia, pero su legado de terror y fascinación perdura hasta nuestros días. La figura de Jeffrey Dahmer ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y psiquiátricos. Se le ha diagnosticado trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad narcisista, parafilia necrófila y sadismo. Su infancia disfuncional, marcada por el abandono, el abuso emocional y la falta de límites, se considera un factor fundamental en el desarrollo de sus psicopatías. Sin embargo, la complejidad de su mente y la multiplicidad de factores que contribuyeron a su comportamiento criminal hacen que su caso siga siendo un enigma para muchos. La historia de Jeffrey Dahmer ha cautivado e inquietado al público por décadas. Su vida ha sido retratada en libros, películas, series de televisión y documentales, convirtiéndolo en una figura icónica dentro del género de asesinos en serie. Su caso ha servido para explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana, la psicopatía y la criminalidad. A pesar de la crudeza y el horror que representan sus crímenes, la figura de Dahmer sigue siendo objeto de fascinación y morbo. Lo que refleja la oscura curiosidad que despierta la maldad en la sociedad. El caso de Jeffrey Dahmer es un recordatorio de la capacidad humana para el mal y la violencia extrema. Es una historia que nos confronta con nuestros propios miedos y nos obliga a reflexionar sobre las causas y consecuencias de la psicopatía. Si bien su legado está marcado por el dolor y el sufrimiento que infligió a sus víctimas, su historia también nos permite comprender mejor la complejidad de la mente humana y la importancia de la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales.